Hola, buen día. Estamos en el mes de octubre. Parece que el mes de octubre está dedicado a las mujeres. Día de la Madre, Día del Cáncer de Mama. Y uno de los días más importantes para nosotros es el de muerte perinatal. Entonces, la intención de esta entrevista es poder visibilizar diferentes situaciones de personas que han tenido que transitar por esa situación y preguntarles a ellas y que nos den su testimonio de cómo se sigue y cómo uno puede avanzar para poder lograr un embarazo exitoso y después tener estos bebés arcoíris que tanto soñamos y tanto queremos y buscamos. Así que invité a 3 de las pacientes que he podido acompañar, que he tenido el honor de acompañar. La invité a la Vero Martínez, a la Ceci Medicina y a María José Chamorro, que son pacientes que la clínica quiere, que las cuidamos ya, todos son parte de nuestra comunidad. Así que les voy a pedir a cada una de ellas que cuente un poquito de su caso y a ver si podemos compartir con ustedes para que, bueno, si alguien está viviendo esa situación o algún familiar está viviendo esa situación, entiendan que es algo que es difícil de transitar, pero que se puede pasar, que el duelo se puede completar de alguna manera para poder seguir la vida, básicamente. Así que bueno, Vero, hola. Hola, Doc. Hola de nuevo. Bueno, yo soy mamá de Josefina, que es nuestra bebé que está acompañándonos espiritualmente ahora, y mamá de Valentina. La Valen tiene 2 añitos. Ella nació a los 6 meses que falleció José. Me quedé embarazada a los 6 meses que falleció José. Y bueno, la historia fue un poco difícil porque estuvimos 20 años buscando hijos con mi esposo, con un tratamiento de inseminación in vitro. Llegué a Lari con 48 años y embarazada de la José. La José fue un embarazo de alto riesgo por la edad mía y bueno, nos acompañó como siempre entre algodones los 2 embarazos. Fui muy cuidada, pero José tuvo restricción en el crecimiento intrauterino y muy poco líquido en la panza. Entonces ella nació con semanas 34, quedó en neo, acompañada por un grupo de ángeles también, y bueno, del doc Esteban Ceballos y las enfermeras que la cuidamos durante 15 días y nos dieron el alta. Cuando fuimos a casa estuvimos 48 días con ella, los mejores 48 días. Y bueno, después en el primer control vimos que tenía la cabeza más grande y le hicieron una eco y tenía un tumor que se llama meduloblastoma. Es muy, muy extraño porque son creo que 5 casos en el mundo que tienen este problema y ella generalmente se despierta creo que entre los 14 años en adelante, si no me equivoco, esa edad. Bueno, ella tenía 2 meses y días cuando se lo detectaron. Y bueno, fue a cirugía múltiples veces, no llegó a la quimio. No se podía hacer, en realidad estaba contraindicada la quimioterapia. Se hizo una valvulita para poderle sacar el líquido que tenía. Se intentó con varias operaciones erradicarlo, pero bueno, tuvimos su resto de vida, que fue hasta 4 meses y 3 días en la neo, muy acompañada. Ella fue muy amada y bueno, hasta las enfermeras le hacían moñitos porque son unas diosas, son divinas. Ellas son como segundas madres realmente. Nos permitían el acceso, así que estábamos ahí acompañándola 24/7 si era necesario, con la visita y el amor de los médicos que se hacían juntas, trataban de entre todos llegar a
tirar ideas para ver si podíamos salvarle la vida, pero bueno, no. Así que tuvo su bautismo en la NEO y tuvo la visita de toda la familia. Nos dieron una habitación aparte para despedirnos y teníamos que desconectarla del respirador. Así que esa fue la historia de la José, muy rodeada de amor, muy querida y muy luchadora. Ella fue muy luchadora, así que en este momento estamos honrando la memoria acá con el Ari. Y bueno, fue muy loco porque en septiembre teníamos que renovar los embrioncitos que teníamos in vitro, el mismo mes que falleció la José. La José falleció un 20 de septiembre y le preguntamos al doc, che, doc, ¿cómo lo ves a esto? Porque no sé si renovar o no los embriones que estaban en criopreservación. Y él nos dijo, Vero, dale para adelante, yo te ayudo. Así que bueno, el segundo embarazo fue así, fue también por inseminación in vitro y a los 6 meses que falleció la José quedé embarazada y fui muy cuidada también, extra cuidada yo creo, y fueron 8 meses. 8 meses. Bueno, sí. llegamos bien. Sí, llegamos semana 37 con una gordita de casi 3 kilos, que es la Valentina, y que no tiene ni un resfriado la gordita. Es un bebé arcoíris poderoso. La otra le mandó toda la energía en realidad. Alto arcoíris, me dice Lari. Ahí viene la gordita. Así que bueno, ahí está bien. ¿Y bueno, ya tiene cuánto? Y tiene 2 años, cumple ahora el 30 de octubre 2 años. Es un terremoto, la verdad. Tenemos un súper octubre. Sí, muy fuerte. Bueno, Verito, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Gracias a vos por este momento. No, después tenemos que charlar un rato. Sí. José, contanos la tuya. Bueno, yo perdí 2 bebés de 26 semanas. Mi primer bebé, Benjamín, en la clínica, en el hospital privado, por desprendimiento de placenta. Bueno, la verdad fue un dolor muy grande. 1 año de duelo muy duro con mi esposo. Creo que la pérdida de un hijo es el mayor dolor para un ser humano. Luego llegué por recomendación a la clínica Reina Fabiola. Allí lo conocí al doctor Ariel. Llegué embarazada de Isabela, ¿no es cierto? Sí. Y el doctor, yo digo, doctor, no sé qué será, si será el cuello del útero. Bueno, empezamos con estudios previos, análisis, y me detectó que era el cuello del útero. Hicimos un cerclaje ¿a cuántas semanas, doc? 14 más o menos. Sí, 14 semanas. Cerclaje de los tradicionales, sí. ¿No? El cerclaje por vía vaginal. Un cerclaje vía vaginal. Y a las 20 semanas rompo bolsa a medianoche y bueno, llegamos desesperados a la clínica, lo llamaron al doctor y él vino y nos recomendó, yo le digo, doctor, si era viable o no el embarazo. No queríamos abortar y él nos dijo que sí, que se podía seguir. Estuve internado 45 días en la clínica y bueno, se me rompió el cerclaje y nació Isabela por parto natural. Que tampoco anduvo. Tampoco anduvo. ¿Y la despedimos qué día, José? Y estuvo viva toda una noche y al otro día falleció. ¿Qué fecha fue? Un 28 de marzo. ¿Del 2023? 2023, sí. Y después vino la parte buena. Y después, sí, bueno, gracias al apoyo incondicional del doctor. Y de Fernando. Y de Fernando Larrazábal también, por supuesto. Él me dijo que podía hacer una operación, un cerclaje por videolaparoscopía. Y bueno, hicimos esa operación y ahora estoy embarazada de mi bebé arcoíris, María Francesca, que nace el 8 de diciembre, tengo fecha. Digo, bueno, todo un milagro. Y gracias a
Ya tenemos fecha para la cesárea, no para el 8 de diciembre, ¿no? Sí, no, pero bueno. Y bueno, la importancia del apoyo de un gran profesional como usted, doctor. Bueno, y del camino que ustedes transitan para hacer el duelo, ¿no? Bueno, es como importante, estamos todos esperando este nuevo nacimiento. Pero bueno, gracias por contarnos. Ahora después vamos a tratar de discutir sobre cómo se vive el duelo, ¿no? Sí. Bueno, Ceci, bienvenida. Cecilia es psicóloga y también tuvo una historia similar, ella nos va a contar. Y para ver cómo está transitando este nuevo embarazo, su enfermedad es otra. Cada una de las tres tiene una situación distinta en realidad. Así que bueno, por favor. Bueno, hola. Bueno, el embarazo de Bauti fue un embarazo muy buscado, muy deseado. Preparándonos previamente con todos los controles, realizándonos estudios para que todo estuviese bien antes de comenzar el embarazo. Fue un proceso más o menos de 1 año, porque una cosa fue llevando a la otra. Y bueno, hasta que pudimos, quedar embarazados. Era un embarazo que venía bien. Hasta el momento los estudios habían dado perfectos. Algunas cosas, bueno, algún riesgo intermedio me daba de preeclampsia, pero que con algunos, digamos, cuidados podía seguir adelante, así que no había ninguna dificultad. Y justamente un 15 de octubre, día muy significativo porque justamente es el día que se conmemora la muerte perinatal. Yo estaba atendiendo a mis pacientes y sentía que ese día Bauti no se movía como de costumbre. Seguía atendiendo, comía chocolates, trataba de prestar atención. Digo, ¿qué hago? ¿Voy a la guardia? No. Me van a decir, mamá primeriza, mira, no tenés ningún otro síntoma, volví a tu casa. Entonces uno con ese miedo, ya me había pasado otras veces de ir a guardia y tener que esperar mucho tiempo, y que después me digan, no es nada, volvete. Entonces, hablando con mi marido, decimos, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? Bueno, a la tardecita decimos, bueno, vamos, nos sacamos la duda. Voy al hospital, pero pensando que me iban a mandar de vuelta a casa. Me empiezan a hacer los controles. Cuando empiezan a ver si tenía latidos, no los encontraban, buscan un ecógrafo. Me decían, bueno, este ecógrafo no es muy preciso, no estamos encontrando, no se ven movimientos, vamos a traer otro. Fueron minutos eternos, donde yo no puede ser. Nos mirábamos con Guille y bueno, hasta que la doctora nos dijo, no tiene signos vitales. Así que bueno, vas a tener que elegir si vas a querer una cesárea o un parto natural. Fue muy duro, me dijeron los pros y los contras de cada procedimiento y bueno, uno de los contras era en ese momento la cesárea, decir, bueno, tener que esperar más tiempo para un próximo embarazo y yo en ese momento estaba con el dolor de ese duelo que ya estaba atravesando y a la vez con el miedo a no poder volver a ser mamá y de tener que esperar mucho tiempo. Y bueno, sobre todo uno cuando ya tiene cierta edad es como que uno va contando los días, los meses y sabe que los riesgos también aumentan con el tiempo. Así que bueno, con ayuda también de unas tías que son médicas, algunas amigas que también están en el área pidiendo consejos, pero yo ya había decidido que quería un parto natural porque estaba decidida a tener un nuevo embarazo y que no pasara tanto tiempo. Entonces, bueno, después me comentaron de que venían a convencerme de que tuviese una cesárea para no tener que atravesar todo eso, que después tuve que atravesar. Fueron 2 días y medio de trabajo de parto. Pero bueno, me dice que me vieron tan convencida y que no me dijeron nada. Y bueno,
Esto fue un miércoles 15 de octubre, Bauti nace un 17 de octubre por la madrugada. Fue dificilísimo todo. ¿Cuántas semanas eran, Ceci? 29 semanas, 7 meses de gestación. Bueno, en ese momento hubo cosas que no sé, en el momento nos dimos cuenta de hacer, como poder bautizarlo apenas nació. Eso es algo que al día de hoy valoramos mucho. Me dijeron, te acerco agua bendita, y yo me acordé que cualquier persona podía bautizar. Entonces lo bautizamos, le dimos su nombre, lo despedimos, le cantamos las mismas canciones que le cantamos cuando estaba en la panza. Y bueno, incluso también hasta le pregunté a la enfermera si podía sacarle una foto, porque bueno, con la experiencia en la clínica también me pasaba que muchas mamás por ahí lloraban por no poder recordar la imagen de ese hijo, ¿no? Que a medida que iba pasando el tiempo, esa imagen se iba diluyendo y era algo muy difícil, ¿no? de sobrellevar. Entonces, bueno, me permitieron sacarle fotos que obviamente atesoramos para nosotros. Y quiero marcar también la importancia de hacer rituales, ¿no? Son muertes que son muy difíciles de transitar, porque uno no tiene muchos recuerdos. Es que uno normalmente duela desde el recuerdo, y entonces duelar... Cecilia, yo les cuento que Cecilia trabaja para una fundación y para un grupo, porque después de estas situaciones tan graves que uno empieza a investigar, hay diferentes entidades, fundaciones que trabajan para los duelos perinatales. Cecilia trabaja en una muy buena que se llama Warmi, y ellos hacen las casas de despedida, como viviste vos, Vero, como la José también la tuvo, que tenemos en la clínica. Pero bueno, los rituales para poder hacer el duelo son muy importantes, porque uno normalmente duela un ser querido nacido desde los recuerdos, pero cuando no hay recuerdos es muy difícil. Entonces, son duelos dobles, porque no es solamente el de la vida, sino de lo que pudo haber sido, claro, y no llegó a ser. Eso es renunciar no solo a ese hijo, sino al futuro que podrían haber tenido, pero es fundamental, yo creo también, cuando en el caso de volver a gestar, llevar ese duelo y hacerlo. Yo tuve un grupo pastoral que me ayudó a aprender cómo es, porque a veces uno no entiende y lo sentís con dolores en el cuerpo, no te das cuenta, estás viviendo un día especial, porque ese día o te dijeron que estaba embarazada, o ese día te dijeron que ya no tenía latido, o ese día te dijeron que empezabas a tener problemas, y el cuerpo lo siente. Todo tiene fechas, o sea, la primera ecografía... Se reviven todo, y lo sentís en el cuerpo con dolores, con resfríos, con falta de aire, ansiedad. Entonces es necesario que alguien explique, bueno, ella lo debe saber. Que esos caminos, porque de hecho estás embarazada de nuevo, Ceci, porque nos quedamos con que sí. Ahora está embarazada. Estoy embarazada de nuevo, y también con digo, un tratamiento hay muchas... distinto, porque bueno, hemos descubierto que tiene una enfermedad, entonces bueno, eso también ayuda a que pensemos que nuestro embarazo nuevo va a funcionar mejor. Sí. Sí. Yo me atendía en otro hospital, y el día que fallece Bauti, tengo una amiga que me dice, te tenés que atender en La Reina. Yo conozco a alguien que me dice que es un ángel, y bueno, imagínate que en ese momento que te nombre la palabra ángel, ¿no? Cuando también uno lo asocia a ese bebé también, ¿no? Que acaba de fallecer. Y bueno, me dice el nombre, y al otro día, cuando vamos al cementerio a dejarlo a Bauti, a enterrarlo, viene mi cuñada y me dice, Ceci, yo sigo en las redes a un médico que es muy bueno. Yo me acuerdo que yo lo sentí, no sé, esas cosas que uno le va dando significado, ¿no? Decir, bueno, una señal al frente de la tumba de Bauti, me dice, se llama tanto. Y digo, me suena, me fijo, digo, es el mismo que me dijo mi amiga ayer. Y en ese momento digo, bueno, tengo que ir.
tengo que ir. A la semana siguiente pedimos turno y ahí nomás empezamos a atendernos con Ariel. Veníamos, bueno, con muchos miedos, por supuesto, después de todo lo que había pasado. Miedos a también que me digan que tengo que esperar mucho para un próximo embarazo. Yo había estado investigando que en algunos lugares se recomendaba de que para que elaborar mejor un duelo tenían que pasar 6 meses y yo decía, no, yo no puedo esperar, yo no quiero seguir esperando. Aparte sé que los embarazos no se dan apenas uno empieza a buscarlos muchas veces. Entonces a mí me desesperaba eso y buscando información de otros profesionales y encuentro una profesional que decía todo lo contrario. Claro, porque en realidad los duelos son individuales, ¿eh? Cada una de ustedes 3 tiene que haberlo vivido distinto, seguramente, en tiempo y en forma, ¿eh? ¿Y cuánto duelaba tu profesional? No, y ella decía en este artículo, no era una profesional, era de España, de Barcelona, una médica de allá, decía que por el contrario, mientras menos tiempo pasaba, era más fácil poder sobrellevar esa pérdida. Por supuesto que, a ver, vamos al caso por caso, pero en ese momento, esa investigación coincidía con lo que yo sentía, digamos. Entonces yo dije... encontraste tu duelo justo, básicamente. Exactamente, digo, es lo que yo siento y lo que pienso. Te convenía ese duelo. Exactamente, me convenía eso, ese tipo de pensamiento. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con Ari, nos animó todo el tiempo. Ahí lo que hice también fue conservar óvulos, porque en el momento en que yo estaba teniendo a mi bebé, hubo una complicación también cuando tenían que sacar la placenta y yo les pedí a los médicos que por favor, le digo, consérvenme el útero porque yo no soy mamá y yo quiero volver a ser mamá. Entonces era un miedo terrible y yo en ese momento decía, ¿cómo no conserve óvulos? ¿Cómo no tengo algo que me pueda, digamos, ayudar? ¿No? Darme una seguridad. Entonces, bueno, conservamos óvulos a los 3 meses y bueno, desde ahí empezamos también la búsqueda de un nuevo embarazo. Cuando vimos que no llegaba, ya después de los 6 meses dijimos, bueno, vamos por un in vitro. Y en el medio de todos los estudios que necesitamos para eso, nos encontramos con que fue natural al final. Quedado embarazada de manera de forma natural. Le convenía. Era de todo. Es la tranquilidad mental, el aire sabe, te da abrazos, te da confianza. Sí, así que a los 9 meses de la pérdida de Bauti, bueno, pude volver a quedar embarazada ahora de mi bebé arcoíris. Así que bueno. Vamos a tener muchos arcoíris. Sí. Bueno, gracias. Sé que para ustedes debe ser difícil hablar de sus temas, pero hay un montón de... Ustedes imaginen que hay un montón de gente que para quienes es muy difícil hablar de esto y escuchar que hay personas que lo han podido transitar con situaciones tan graves como la tuya, Vero, con un bebé que falleció porque enfermó. Bueno, la José que ha tenido 2 e incluso el segundo que intentamos operarla, ella se expuso a esa cirugía estando embarazada y 45 días de reposo absoluto. Hacer pis y caca en la cama es una locura. Y la Ceci que lo ha vivido de una manera diferente porque en realidad sus bebés han nacido vivos, o bueno, vos uno vivo y uno muerto, pero el de la Ceci que estar ahí con el Doppler, el médico que está en la guardia con el Doppler sin encontrar los latidos y que después viene el ecografista y no le encontramos los latidos. A nosotros, y que sea repentino también, porque sí. no es que uno se prepare, decís viene algo mal y uno ya viene... Yo digo, pasan los 3 meses y uno dice, bueno, pasaron los 3 meses que son los más críticos. Pasan los 6 meses y decís uno, bueno, si nace con 6 meses, hoy por hoy un bebé puede sobrevivir. Entonces era como que iba pasando el tiempo y yo decía, ay, qué bueno, ya llegué a los 7. Y de repente, de la nada, que te suceda esto, o sea, no estamos preparados, pero fue muy duro, fue como... Y volver a arrancar, el coraje de volver a arrancar, a pesar de todo, honrando la memoria de ese ser que estuvo, el tiempo que le tocó transcurrir, y bueno, y jugársela. Y hay que
Hay que luchar por los sueños, Sí. ¿Y las Y cosas? saber que también esto es importante, que un bebé no reemplaza al otro, ¿no? O sea, la memoria y el dolor sigue estando, el miedo sigue estando, pero creo que como el amor y el deseo de volver a ser papás es más fuerte. Es más fuerte. Yo El amor de padre se duplica. Viste que vos tenés 2 hijos y no se separa, ¿no? No tenés medio amor para cada hijo. Sino que uno ama tanto a sus hijos como número de hijos tenga. Y bueno, las dejo. Les agradezco eternamente que hayan venido, porque para mí estoy seguro que es re importante para la gente que las va a escuchar. Sí. Les deseo un hermoso feliz Día de la Madre, Gracias. que ya vienen unos días. Y bueno, vos podés brindar. Ustedes dos no pueden brindar, chicos. Pero bueno, Con agua. reciban regalos lindos. Saludo a sus 3 parejas. Gracias. Yo entiendo que parte del duelo es la contención o el grupo de contención, y en eso creo que las 3 van a estar de acuerdo. Le apoyo. Es muy importante. A los 3 padres de ustedes, a las 3 parejas, los conozco y son hombres de primera, y entiendo que las han apoyado y las han acompañado. Muy presentes. Son de los que tienen 100% de asistencia en mi consultorio. Claro, Sí, en cada consulta. Bueno, muchas gracias por venir. Denle un beso cada una, por favor, a estas personas que las están escuchando, porque les juro que para la gente que las está escuchando es muy importante. Así que, por favor, Y saluden. animarlos, ¿no? Animarlos, porque es difícil, pero se puede salir adelante, y siempre con esa convicción de lo que uno quiere, ¿no? Y que el amor es más fuerte que todo. No se puede ser menos que esos bebés que lucharon por llegar hasta donde llegaron. Entonces hay que tener el coraje que tuvieron ellos. Sí, yo creo que también transformar ese dolor en amor y salir adelante. Exacto. Es muy bueno el concepto que acabas de decir, pero no lo había escuchado nunca y te lo voy a robar. Sí, hay que honrar. O sea, siendo valientes. honrar La memoria. la fuerza y la memoria que han tenido los chicos que se han despedido de forma prematura es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Muy Gracias, amable. Adriana, Muy por amable. darnos el Muchas espacio. gracias. Muchas gracias. Gracias.